Hebreos 11, esta vez vamos a estar viendo los versículos de 13 al 16. Hebreos 11, los versículos 13 al 16. Estamos mencionando rasgos de hombres, mujeres de fe, los cuales están en las páginas de la Biblia, pero estoy seguro que la historia está llena de estos hombres. Y los hay actuales también, y los hay dentro de nuestra congregación también. Así que el Señor siempre tiene sus hombres y sus mujeres de fe. Recuerden que el hombre y la mujer de fe vive basado en las promesas de nuestro Señor. Yo les quiero mencionar, antes de entrar en el estudio, algo acerca de David Brainerd. ¿Alguien ha escuchado de David Brainerd? David Brainerd. No. David Brainerd, él nació en Massachusetts en el año 1718, por eso es que no lo habían escuchado. Ahora, se dice que David solamente vivió 29 años, pero fue un joven que caminó con Dios. Él sirvió como misionero entre las tribus indias a lo largo de los ríos Hudson y Delaware. Se dice que predicó solamente 4 años, pero este joven dejó una tremenda secuela. Solamente le voy a mencionar algunos rasgos de esta secuela que dejó este hombre. Sí han escuchado de Guillermo Carey, ¿verdad? De ese sí han escuchado más, ¿no? Guillermo Carey era un joven también, que cuando leyó la vida de David Brainerd y el trabajo que este muchacho había hecho entre los indios americanos, fue lo que le motivó a él a aceptar su llamamiento para ir de misionero a la India. Robert M. McCaney fue otro que fue inspirado por la vida de Brainerd. Dice que leyó su biografía y esto sirvió para animar su ministerio en Escocia. Murió a los 30 años de edad, pero reconocido como uno de los grandes predicadores de la cristiandad. Un nombre seguro más que viene por lo menos más familiar a su mente es Jonathan Edwards. ¿Okay? ¿Ese sí? ¿Han escuchado de Jonathan Edwards? Bueno, Jonathan Edwards fue el suegro de David. Fue el suegro de David y él le vio morir. Aunque era 15 años mayor que este joven, quedó profundamente influido por la vida y el ejemplo de su yerno. Y Jonathan Edwards llegó a ser presidente de lo que hoy se conoce como la Universidad de Princeton y reconocido como uno de los más grandes predicadores de la época colonial. Juan Wesley, ¿okay?, fue el fundador prácticamente del metodismo. Se dice que cuando Brainerd fallecía en Massachusetts, Wesley se encontraba predicando en una conferencia en Inglaterra y sus oyentes le preguntaron: Wesley, ¿qué podemos hacer nosotros para avivar la obra? Así como más o menos estamos haciendo nosotros, orando, ¿no?, para que el Señor avive su obra en nuestros corazones. Bueno, así le preguntaron a Wesley: Wesley, ¿qué podemos hacer para avivar la obra? Y Wesley le respondió: lo único que tienen que hacer es leer la biografía de David Brainerd para avivar la obra. Se dice así que este joven nació el 20 de abril del 1718 y murió en el 1747. Su padre falleció cuando David tenía 9 años. Y su madre, que era hija de un predicador, murió cuando David tenía 14 años. Quiere decir que prácticamente bien jovencito, él perdió a sus 2 padres. Él se convirtió a los 20 años de edad. Pero era un joven que ardía en el fuego del amor de Dios. Se dice que un día él se encontraba perdido en medio de un bosque. Ya estaba anocheciendo, estaba bien cansado.
a lo lejos él podía divisar las columnas de humo que salían de las hogueras de la tribu de las tribus indias que vivían por ahí alrededor. Y él se bajó del caballo y dice, bien cansado, preparó para acostarse allí mismo en la tierra, en el piso, pero antes comenzó a orar fervorosamente. Dice que orar mucho, mucho a Dios. Él no sabía que los indios lo habían perseguido. O sea, lo estaban rodeando. Todos los indios estaban escondidos entre los árboles, rodeándolo, y ya habían dicho que lo iban a matar. Los indios mataban a los hombres blancos, porque decían que los hombres blancos, cuando cogían a los indios, les daban aguardiente y los emborrachaban, para después robarles, les quitaban las tierras. Entonces, prácticamente, pues, no resistían a los hombres blancos. Así que esa noche estaban rodeando completamente a David para hacerle daño. Y la semana que viene les voy a seguir diciendo, sí señor, qué pasó con la vida de David. Pero noten lo que dice el capítulo 11, versículo 13. El capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando dice todos estos, ¿a quién se refiere? A los casos que ya hemos mencionado. Ustedes saben que hemos mencionado a quién: a Abel, a Enoc, a Noé. Hasta ahora hemos mencionado a ellos tres nada más. Dice, todos estos habían vivido en fe y murieron conforme a su fe. Quiere decir que las vidas de estos hombres, que eran de carne y hueso como nosotros, estuvieron reguladas por la firme convicción de que simplemente Dios había dado una promesa y que Él la cumpliría. Dice ahí que aún en el lecho de muerte ellos continuaron buscando el cumplimiento de esas promesas. O sea, esto resulta evidente en las palabras que ellos dejaban cuando ellos iban a morir y llamaban a sus hijos. Sabe que la Biblia registra cómo ellos dejaban palabras a sus hijos y siempre recordando y apoyando sus promesas. Quiere decir que esta verdad era para todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que murieron sin haber recibido lo prometido. Como dice ese versículo ahí, dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y ellos mismos confesando ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiere decir que Abraham fue a quien se le dio la promesa de la tierra prometida, ¿no es cierto? Fue a Abraham que se le dio la promesa de que precisamente para eso él fue sacado de la Mesopotamia, ¿okay? Para venir y ocupar la tierra prometida. Sin embargo, ni Abraham, ni Isaac su hijo, ni su nieto Jacob, ninguno de ellos vieron la tierra prometida. Por eso ahí decían, la miraban de lejos. Pero ¿sabe qué? Lo importante que queremos resaltar de aquí es que ellos, aunque no habían visto la tierra prometida, lo creían. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo había dicho. Dios se lo había prometido. Para ellos, Canaán, por eso para ellos vivieron como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Para ellos Canaán permaneció como una tierra prometida hasta el fin de sus días. Fueron sus descendientes quienes llegaron a conquistar a Canaán, pero ninguno de estos patriarcas pudieron ver por cierto esta promesa. Simplemente creían de que era un hecho porque Dios lo había dicho. Abraham reconocía y aceptaba su estado de peregrino. Mira lo que dice Génesis 23:4. Génesis
23, 4. O sea, ¿cómo Abraham se consideraba? Dice, extranjero y forastero sois entre vosotros. Eso es lo que él se creía. Y este fue, como dice, el padre de la fe, a quien se le dio la promesa. Sin embargo, él se decía ser extranjero y peregrino. Jacob en su ancianidad habla del largo curso de su vida. Dice, como los días de los años de mi peregrinación. Mira a Génesis 47, versículo 9. Miren cómo ellos respondían, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Miren cómo ellos entendían ser, cómo ellos respondían, los días de mis años de mi peregrinación. Por eso el versículo 14, volviendo a Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, la meta de ellos era otro lugar, otro país. El 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Okay. Ustedes saben que Abraham fue, el Señor lo llamó de Mesopotamia. Ustedes saben que Mesopotamia hoy día más o menos es la tierra de donde está Irán, Irak, toda esa zona de allí era la Mesopotamia, y de ahí fue que fue sacado Abraham. Él dejó a toda su parentela simplemente por el hecho de la promesa del Señor. Y ellos siempre se creían que estaban en tierra extraña, no pensaban que la tierra que ellos habían dejado era su hogar verdadero. Por ejemplo, muchos de nosotros emigramos, algunos desean volver a sus patrias o anhelan regresar a sus países. ¿Cuántos de aquí anhelan regresar a sus países? No vamos a perder muchos miembros. Pero noten lo que yo les quiero decir. Lo que yo les quiero decir es, ellos en cualquier momento que ellos hubieran querido, con regresar a su país ya tenían. Ellos ya tenían. Pero ¿por qué ellos se consideraban como extranjeros y peregrinos? No es porque no podían regresar a lo que ellos habían dejado. Es porque lo que tenían de frente. O sea, su meta era la patria que tenían delante. Por eso ellos se consideraban como extranjeros y peregrinos. ¿Okay? Porque de ser así podían volver en cualquier lugar. Ustedes saben cuando Abraham mandó a su criado allá a la Mesopotamia a buscarle esposa a su hijo, él le dijo claramente, cuídate de no dejar mi hijo allá. ¿Se recuerdan que se lo dijo? Le dijo algo así, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, según Génesis 24:6. Se noten lo que estaba en la mentalidad de Abraham. Por el otro lado, Jacob, ustedes saben que él tuvo que huir precisamente a la Mesopotamia. Estuvo por allá ¿cuánto tiempo? Unos 20 años. Unos 20 años estuvo por allá por la Mesopotamia. Sin embargo, ¿qué hizo Jacob? A pesar de que él no estaba yéndole muy bien con su relación con su suegro, etcétera, y todo lo que pasó, pero Jacob no quedó allá. Él no se quedó allí a pesar de que ya habían pasado 20 años de su vida en la Mesopotamia, sino que él regresó, ¿okay? Según Génesis 31:3. Así que claramente dice el 15, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice el 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Noten que no es que ellos estaban pensando también en la Canaán terrenal, ¿okay? Que al fin y al cabo llegó a ser conquistada por todos sus descendientes. Ellos llegaron a poseer la tierra prometida. Pero ellos no estaban pensando en eso, sino en la celestial. Por lo cual Dios dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, el verdadero hogar de estos hombres no estaba en la tierra.
La tierra que ellos deseaban en sus corazones era la tierra celestial. La Canaán terrenal no era más que una elección objetiva que apuntaba al reposo eterno de los santos, la ciudad fundada por Dios. Así que estos ejemplos que tenemos en estos versículos de cómo actuaron los patriarcas, y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo único que tenían? ¿Qué es lo único que tenían? Promesa. Nada más. Nada más que tenían promesas. Y aún esas promesas ellos mismos no las llegaron a ver cumplida. Porque hablando del cumplimiento terrenal, fueron sus descendientes. Pero lo que estaba en sus mentes era la ciudad que Dios estaba preparando para ellos. Miren lo que dice, quiero llevarle a 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál debe de ser nuestro sentir? Que ya hemos hablado de que Abraham decía, yo soy extranjero, yo soy forastero. Jacob, cada vez que iba a decir, no, porque quizás su edad o algo, los días de mi peregrinación. ¿Okay? Y dice aquí, Primera de Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea que ya el Señor nos está mostrando cómo la fe yo puedo empezarla a poner en práctica, que viene a ser la justicia con la fe que el autor nos ha venido hablando en este capítulo 11. O sea, si yo me considero realmente un peregrino y un extranjero en esta tierra, dice ahí, hay que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que inmediatamente a nuestra mente venga lo moral. Casi siempre viene, cada vez que se mencionan esas palabras. Pero no lo es todo, hermano. Porque también concupiscencia es cualquier deseo desordenado. Y no tiene que ser solamente sexual. ¿Okay? Pueden haber otros deseos desordenados en nuestras vidas. Y son los deseos carnales a los que aquí Pedro se refiere, que dice que nos abstengamos. ¿Y por qué tenemos que abstenernos de esto? Por el simple hecho de que somos extranjeros aquí en esta tierra, porque tenemos la promesa de una patria celestial. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, fíjense, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que yo tengo que tener en mi mente es, como creyente, cómo yo puedo agradarle a Dios. Dice la palabra que como estos hombres actuaron, Dios no se avergonzaba de decir que Él era su Dios. En otras palabras, Dios se llenaba, cuando hablaba de ellos, como habló aquí en Hebreos capítulo 11, lo hacía orgullosamente, no se avergonzaba de estos hombres por el simple hecho de que le creyeron lo que Él le decía. Y al parecer, esto le es de mucho agrado a Dios. Que si Dios me dice a mí algo, pues yo lo voy a hacer, porque simplemente yo le creo. Hermanos, yo debo de estar prácticamente proveyendo para el sostenimiento de mi vida, el sostenimiento de mi familia, el poder vivir día por día y seguir adelante. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros, que sea malo, que usted se prepare para su retiro, para su futuro o cosas así. Pero lo que no podemos caer en unas exageraciones y en un desespero que inclusive nos lleve a un estado emocional tal que hasta nos perjudica y afecta nuestras relaciones con el Señor.
Porque mi mentalidad tiene que ser que esta no es mi tierra. La ciudadanía mía está en los cielos. Yo no debo de estar buscando mi felicidad aquí ni construyendo mis esperanzas en esta región, sino buscando una ciudad no hecha de manos, anhelando una tierra sin mancha de pecado. Los patriarcas honraron a Dios poniendo su fe en Él, y a la vez Dios se les honró llamándose a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Inclusive, hasta, fíjense lo que lleva la fe de estos hombres y cómo llegaron a agradar a Dios. Ustedes saben que en muchas ocasiones Dios se identificó de esta manera. Cuando Él decía, ¿quién es? No, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Yo no me avergüenzo de ser su Dios. ¿Eran hombres perfectos? No. Usted lee la historia de estos hombres, y cuántas cosas. Jacob, que es más así es Isaac, pero Jacob, lo que hizo Jacob no fue chiquito, ¿ok? Abraham 2 veces mintió por razón de su mujer. No fueron hombres perfectos, pero ¿por qué Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos? Por el implemento de la fe. Y la manera en que ellos mostraron la fe es que regularon sus vidas de acuerdo a las promesas de Dios. Quiere decir que hasta que Dios no me ve, que yo empiezo a arreglar mi vida, a moldearla, a regularla, pensando y teniendo en mi mente las promesas del Señor, es cuando realmente Él ve que yo he madurado y he crecido en mi fe. Muy bien, pudiéramos nosotros brevemente, tenemos unos 6 minutos, pensar rápido en una frase que constituye una promesa de Dios. A ver, una promesa de Dios que le venga a su mente. Pero la conoce en la Biblia, ¿cómo es? ¿Qué le dice? Okay. Pero bueno, usted quiere decir, tenemos una promesa de vida eterna, hermana. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. A ver, otra. Éxodo 23, 25, dice, yo quitaré de ti toda enfermedad. Ok, otra. No te dejaré ni te desampararé. Ajá. Otra promesa del Señor. Ok, ¿qué más dice la promesa? Estar contigo. Muy bien, otra promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y te confiarás. Ok. ¿Y qué les parece? A mí yo te responderé y te enseñaré Ajá. cosas grandes y ocultas que tú no Muy bien, otra promesa. Ok, con relación a lo que dijo Hugo de la vida eterna. Muy bien, otra promesa. Ajá. Mano. Ok, ¿qué dice? Ok, basado en el perdón de pecados. ¿Qué les parece? A ver, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza de gloria. Como dice, estar quietos, conoced que yo soy Dios. Pudiéramos estar aquí toda la noche mencionando promesas, porque la Biblia registra alrededor de unas 5,000 promesas y sus condiciones. Y la manera de yo demostrar mi fe es si realmente yo estoy regulando mi vida a la luz de estas promesas. ¿Okay? Aún en Canaán, Abraham se consideraba estar en tierra extraña, y ese sentir de extranjero, de peregrino, es lo que debe de estar en nuestra mente. Así que, como yo siempre repito esta frase una y otra vez, hay que aprender a sobrevivir el mundo para vivir para el cielo. No es al revés. Muchos viven al revés. Muchos viven para la tierra para sobrevivir el cielo. Como dice, prácticamente llegan con olor a humo. Así es, llegan con olor a humo.
porque lo que han hecho es más bien vivir para la tierra, y por la gracia de Dios llegan al cielo. Pero eso no debe de ser nuestro sentir si somos considerados como peregrinos y extranjeros. Es sobrevivir la tierra para vivir para el cielo. O sea que debe de ser nuestro deseo por la patria celestial. Nosotros nos encontramos prácticamente en lo mismo, porque estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando cumplimiento de sus promesas, que Él venga por nosotros, que Él nos lleve. Estamos esperando ya que todo este mundo acabe, y lo que el Señor nos pide es que mantengamos nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra perseverancia en el Señor, que es lo que está demostrando si yo soy un hombre o soy una mujer de fe. Una de las cosas que yo quiero resaltar en la vida de David Brainerd es no solamente que fue un muchacho que fue misionero entre los indios americanos, sino que él reconoció su llamado y su don y la manera que él lo llevó a cabo. En otras palabras, como yo dije el domingo en el mensaje, no todos somos llamados a ser misioneros. Nosotros sabemos eso, pero sí todos somos llamados para hacer algo para el reino de los cielos. Y eso que yo hago para el reino de los cielos, yo puedo imitar el testimonio de David Brainerd, que la semana que viene vamos a seguir escuchando de este joven.